Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto y por supuesto a quienes nos ven vía streaming a nivel mundial a través de la plataforma Roku y los demás cable operadores que tienen la señal de CTV Barranquilla. El mundo se conmovió el día sábado con un atentado en la persona de Donald Trump. Un ataque a bala que dejó 2 personas fallecidas, 3 más heridas y al expresidente Donald Trump afectado en una oreja, literalmente, por el roce de un impacto de bala que milagrosamente y en circunstancias que todavía son objeto de investigación, pudieron ocasionarle la muerte. Lo cierto es que un joven, del cual vamos a hablar más adelante, apostado a pocos metros del lugar donde el expresidente Trump ofrecía un discurso en Pensilvania, accionó un arma, han dicho los investigadores, que era un rifle AR-15 con un alcance no tan considerable, pero sí con una distancia que podría ser letal, como en efecto ocurrió. La reacción, sin duda alguna, de los agentes de seguridad de la presidencia, en este caso, abatieron al tirador y resguardaron la vida del presidente Donald Trump. Por supuesto que un hecho como este voló a nivel mundial y las reacciones todavía no paran de emitirse, todo tipo de análisis, comentarios. El presidente Biden en varias alocuciones ha garantizado la seguridad de quien es además su contendor principal en este debate o en esta carrera por la presidencia de los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca. Se han reforzado las medidas de seguridad y, por supuesto, el expresidente Donald Trump ha salido avante con una imagen con su rostro lleno de sangre, empuñando la mano en alto y diciendo su consigna de campaña y que seguirán avanzando y nada podrá detener el propósito que tiene de llegar a la Casa Blanca. La mayoría de los estudios de opinión ya adelantan al expresidente Trump, a pesar de que se está esperando una sentencia sobre un número de hechos significativos que adelanta una corte de Nueva York y otras investigaciones que adelantan otras cortes en los Estados Unidos. En el marco de esta situación se ha conocido además que un plan para atentar contra la integridad y la vida del expresidente Donald Trump se estaría tejiendo desde Irán. En medio de toda esta tormenta que pone en riesgo la democracia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, debemos decir que no es la primera vez que en los Estados Unidos ocurren este tipo de atentados en candidatos, presidentes o expresidentes. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero también el expresidente Donald Trump, que hoy está en las primeras planas del mundo, acaba de anunciar quién será su fórmula vicepresidencial. Un senador de Ohio, poco conocido a nivel internacional, pero con cierta figuración, principalmente en su estado y en la Unión Americana, está poniendo a la gente a entrar activamente en los buscadores para tener
información precisa de quién se trata. En el discurso de la convención va a debutar con los 2.500 delegados y un número importante de indecisos que están a la expectativa y que inclinarán la balanza en este debate electoral. Para analizar estos dos grandes temas, hoy tenemos un panel habitual de analistas, estrategas y expertos que nos ayudarán a comprender lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y el impacto de esta noticia a nivel mundial. Desde el lugar de los acontecimientos, en Washington, D.C., en la Unión Americana, está con nosotros el doctor Guillermo Pacheco. Guillermo Pacheco es arquitecto, profesor, analista político, estratega, experto en materia de seguridad, es investigador de prestigiosas universidades en Washington y en el resto de Estados Unidos, y por supuesto ya es panelista frecuente en este programa. Guillermo Pacheco, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla y entremos en materia. Usted está en Washington, tiene información de primera mano. ¿Cómo ha impactado este primer elemento del atentado de Donald Trump y qué es lo que se sabe? ¿Por dónde van las líneas de investigación? Y ayúdenos a comprender qué es lo que está agitando no solo lo electoral, sino poner en riesgo la vida de uno de los hombres más peligrosos, más poderosos del mundo. Gracias, Julio. Un privilegio poder compartir con ustedes desde Washington, D.C. Sí, quiera que no, el sábado 14 fue algo sorpresivo porque aunque se sabía evidentemente que podía suceder cualquier atentado por lo que sí está significando Donald Trump y por lo que pudo haber sido, también entender una cosa, no se sabe cuántos atentados fueron abortados ya, porque eso normalmente las agencias de seguridad no lo dicen. Esta vez no pudieron evitar que sucediera y sucedió lo que tenía que suceder en ese momento. Lo que pasa es que hay muchas zonas grises todavía en ese hecho, sobre todo zonas grises que están exponiendo principalmente a las agencias de seguridad de los Estados Unidos y que está permitiendo que se generen muchas expectativas respecto a lo que puede suceder con las agencias de seguridad y qué se está esperando en estos meses que restan para que termine esta campaña política. Es lo que el presidente Biden hizo con Robert Kennedy al haber también dado protección del servicio secreto en relación a lo que pudo haber pasado. ¿Qué está pasando en Washington? Yo creo que no tanto de lo que pudo haber pasado, porque esto se unió con la convención republicana que se está dando en Milwaukee. Entonces, esto se llevó la noticia de Washington, D.C. a Milwaukee y creo que todas las miradas están en este momento en Milwaukee, las políticas, pero las de evidenciar qué pasó con las agencias de seguridad se quedan en Washington y creo que estamos a la expectativa todavía de ver si estas zonas grises son aclaradas en base a lo que las agencias, principalmente el servicio secreto, empiece a decir de lo que realmente pasó. Importante este análisis porque lo que está ocurriendo en Washington tiene una afectación global. Y el primer dato de lo que ha hecho el servicio secreto ha logrado identificar al tirador. Se trata de un joven de 20 años identificado como además militante inscrito y registrado del Partido Republicano, pero que al tiempo había hecho una contribución en dinero pequeña, pero contribución al fin a un grupo alineado con el Partido Demócrata de filiación progresista. El joven de 20 años que fue abatido en el lugar de los hechos fue identificado como Thomas Matthew Crooks. El señor Crooks, de 20 años, fue asesinado, literalmente dado de baja, es la expresión técnica, en una acción de defensa y de protección del expresidente Donald Trump. Y muchos están cuestionando
¿Cómo llegó alguien con un arma de ese calibre a una distancia tan cercana del presidente Donald Trump? Todavía hay mucho por esclarecer, pero estaremos atentos aquí en el termómetro y en CTV Barranquilla para ir esclareciendo esta situación. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, lobista certificada en el estado de la Florida, directora del programa El Despertador por Oasis Radio de Salem Media Group en los Estados Unidos, entre otras dignidades, y panelista habitual también de este programa. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntanos, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cómo podemos entender este atentado contra la vida del expresidente Donald Trump? Los medios de comunicación, buenas tardes, primero que todo a los panelistas y a todos los televidentes de El Termómetro a través de CTV Barranquilla. La noticia del atentado contra el expresidente Donald Trump, hoy candidato oficial por el Partido Republicano hacia la presidencia de los Estados Unidos, dio un vuelco absolutamente total en la campaña, pero sobre todo a nosotros los ciudadanos americanos nos ha preocupado muchísimo que a un presidente, a un expresidente, a un candidato en estas elecciones le hayan hecho un atentado y que el servicio secreto se haya visto tan débil. En esta oportunidad, los medios de comunicación, si bien han traído un poco de controversia con respecto a los titulares que han salido en los diferentes portales, sí preocupa muchísimo el tema que el servicio secreto no fue ágil, no eran las personas adecuadas. Se vio alrededor de diferentes videos, por ejemplo, ahí había una mujer que pareciera no estar capacitada 100% en manejar la primera línea o el círculo de seguridad del presidente Trump, y por supuesto esta persona que estaba trepada en un techo a 200, o sea, estaba muy cerquita, fuera del perímetro de seguridad, pero muy cerca. Y la mayoría de las personas que han dado sus declaraciones han dicho que ellos anunciaron, ellos se acercaron a la policía y les dijeron, allá hay una persona con un rifle, y no hicieron absolutamente nada. Permitieron que arrancara pues el rally en Pensilvania y se subió el presidente al estrado. Lastimosamente, pues se perpetró el atentado, dejándolo, como usted muy bien lo ha dicho, herido en la oreja. Nos deja muy preocupados, no solamente porque volvemos a revivir la imagen del presidente Biden, que lo vimos todo y lo vio todo el mundo entero, pues un presidente débil, cansado, perdido, y un servicio secreto de igual manera, cansado, perdido y despistado. Así que nosotros aquí estamos como a la de Dios. No tenemos presidente, no tenemos seguridad, no tenemos servicio secreto. El FBI está pues investigando, y eso como a nivel exagerado, ¿no? Lo que estamos hablando de los medios nosotros acá. Pero el FBI está investigando un poco más profundo lo que sucedió. Usted lo ha dicho perfectamente, la persona, un muchacho de 20 años, fue abatido inmediatamente. Se presume que es republicano porque está inscrito como republicano, pero parece que de ideas demócratas hizo una pequeña donación al partido hace un tiempo atrás, y hay un poco de cosas que no dejan muy claro este atentado. Lastimosamente no hay algo como contundente que podamos decir, y hoy día ni siquiera podemos decir que fue un atentado, fue un presunto atentado contra el presidente Trump. Implica entonces que se debe analizar a profundidad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que acontecieron los hechos, no solamente para responder en una investigación criminal y criminalística, sino para darle una respuesta eficaz, efectiva y eficiente a la ciudadanía no solo estadounidense,
sino global. Lo cierto es que voy a leer 3 declaraciones que han puesto a resonar lo que ha ocurrido en Pensilvania con el expresidente Donald Trump. Y es, en primer lugar, la declaración que dio el presidente Biden. Biden dijo: estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación mientras esperamos más información. Además, el presidente Biden ha ordenado al FBI, al FBI, una investigación privada y ha ofrecido todos los recursos que sean necesarios para esclarecer prontamente lo que ha ocurrido. El presidente de Argentina, Javier Milei, no se quedó atrás y dijo: la bala que rozó su cabeza no solo es un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre. Como es habitual, el presidente Milei lo hizo a través de su cuenta de Twitter, hoy conocida la red social como la cuenta X. Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos y un importante líder demócrata, también se manifestó diciendo: no hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia, aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó. Todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido. Michelle y yo le deseamos una rápida recuperación. Y termino estas primeras declaraciones con una declaración del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien dijo: Sara y yo quedamos impactados por el aparente ataque al presidente Trump. Rezamos por su seguridad y prontitud. Desde la ciudad de Madrid, en España, está con nosotros David Rico. David Rico Coelho es licenciado en Mercadeo y Publicidad, magíster en Estrategia de Campañas, estratega, analista político, consultor y, por supuesto, panelista frecuente en este programa. David Rico, ¿cómo entender lo que está pasando en Estados Unidos con un ataque de esta magnitud? Un disparo que roza una oreja, milagroso. El tirador tenía tanta precisión que por escasos centímetros no le da en la cabeza, aunque la oreja hace parte de la cabeza, pero no entra en un lugar que le hubiese provocado la muerte instantáneamente. Pero más allá de eso, ¿cómo entender la afectación a la democracia y principalmente a esta campaña electoral que ya se presenta bastante convulsionada? Bueno, la campaña, yo creo que la foto de la campaña y la foto que marcará un antes y un después, y ojo, es un antes y un después en el sentido de que antes de la foto donde se ve a Donald Trump y la bandera de Estados Unidos arriba, antes de esa foto había alguna posibilidad quizás de que algún error no forzado de la campaña de Donald Trump pudiera llevar a Biden a tener alguna opción de ganar. Hoy no existe ninguna opción para que el Partido Demócrata pueda ganar la elección. Y no le existe porque ahora se va a construir toda una narrativa en torno a Donald Trump como hombre fuerte, cosa que evidentemente Biden no puede encarnar, pero además porque al final aquí quienes son los verdaderos violentos son el Partido Demócrata, es decir, quienes están promoviendo la violencia, quienes están promoviendo la división, quienes están promoviendo la polarización, quienes están promoviendo que en la sociedad exista, digamos, un pensamiento contrario a la diversidad, contrario al libre pensamiento y contrario a la disensión, es la izquierda global. Entonces, yo creo que las cartas están echadas. De hecho, quiero traer una investigación que se realizó en la Universidad de Chicago, en donde demuestran
un estudio que se hizo que se llamó el Chicago Project on Security and Threats, que demuestra básicamente que el 10% de las estadounidenses afirman que estarían a favor de la violencia para impedir que Donald Trump sea presidente. Es decir, el 10%, es decir, 26 millones de norteamericanos dicen que estarían totalmente de acuerdo con que se utilizara la violencia para frenar a Donald Trump. Es decir, 26 millones de norteamericanos estaban de acuerdo con lo que ocurrió hace unos días contra el expresidente y candidato del Partido Republicano. Esto nace justamente por la gran polarización que se está construyendo en la sociedad norteamericana, por la gran división y sobre todo por unos discursos de odio que son emanados por los partidos de izquierda en contra de quienes piensan diferente a sus propuestas, en contra de quienes creen que su idea del mundo es errónea. Y esto lo que puede traer es aún más problemas si no se logra atajar de raíz lo que está generando esta enorme polarización, que si bien lo estamos viendo reflejado en Estados Unidos con este hecho, no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, sino que lo vemos en Europa, lo vemos en Latinoamérica poco a poco, quizá con unos matices mucho más grandes y con menos fuerza, pero que se empieza a ver en toda sociedad occidental, en donde la izquierda tiene una fuerza importante y está generando esta enorme polarización en la sociedad. Lo cierto es que pareciera que es muy difícil que pierda Donald Trump y pareciera que ya la campaña está marcada por este hecho. Marcado por un hecho violento que, escuche bien lo que vamos a decir. Mucha gente recuerda el magnicidio de John F. Kennedy como si fuese el único que ha ocurrido en la historia de la Unión Americana. Pero resulta que en Estados Unidos han muerto 4 presidentes con el uso de arma de fuego. No solamente Kennedy, sino el presidente William McKinley en 1901 fue asesinado por un anarquista. Si bien permaneció varios días en una clínica, falleció posteriormente por precisamente esos disparos. El presidente James Garfield en 1881 murió meses después de sufrir heridas por un ataque también a bala en Nueva Jersey. Y por supuesto, el más conocido, Abraham Lincoln, falleció como el primer presidente en 1865, luego de estar en una declaración en el Teatro Ford, en la propia capital, en Washington, D.C. Pero además de estos 4 presidentes que fueron asesinados, candidatos sufrieron atentados o presidentes en funciones. Ronald Reagan sufrió un tiroteo en 1981, luego después de pronunciar un discurso también. Gerald Ford sufrió 2 intentos de asesinato. El expresidente Harry Truman también fue tiroteado. Y por supuesto los 2 Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y el expresidente Theodore Roosevelt, al mismo tiempo que el presidente Andrew Jackson también sufrió atentados. La violencia y la política en la democracia son temas que dan mucho de qué hablar, sobre todo en Colombia. Colombia tiene una particularidad por encima del resto de los países de Latinoamérica, específicamente de Sudamérica. Mientras nuestros vecinos sufrían dictaduras, aquí se votaba. En Colombia se adelantaban elecciones, pero elecciones en medio de actos violentos permanentemente. Si bien Colombia no ha sufrido esta historia de muertes de presidentes, sí candidatos han sido asesinados y la lista es bastante larga que nos ocuparía otro programa.
Está con nosotros desde Cartagena de Indias Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, analista político, consultor internacional, miembro de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades, y también panelista habitual en este programa El Termómetro por CTV Barranquilla. Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos desde su perspectiva qué es lo que debemos entender de este atentado, qué es lo que está pasando y cuál sería su efecto y su impacto más allá de poner en riesgo la vida del expresidente Donald Trump en las elecciones y la democracia en los Estados Unidos. Bueno, gracias Julio César y amigos panelistas y todos los que nos estáis viendo. Siempre agradecido de compartir con vosotros. Y evidentemente, aquí la cuestión, el tema principal es si hay intereses a que realmente Trump no llegue. Y desde luego que esto es un último capítulo de algo que hemos venido diciendo, yo en concreto, es decir, con esa caída de un paradigma tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel del planeta. Es decir, ese paradigma que se está, ya sea por implosión, por sus propios errores de imposición, de unas agendas de imposición, de una moral determinada de imposición, de una lógica tanto geopolítica como de actuación económica y de leyes sociales para todos los países occidentales y, si es posible, del resto. Esa lógica, desde luego, eso que ha sembrado, se ha sembrado también en la cancelación, la cultura de la cancelación. No en vano el presidente Biden ha tenido que salir disculpándose. Ha tenido que salir disculpándose, diciendo que a lo mejor pues, se pasó de la raya cuando dijo eso de que había que poner el ojo, ¿no? El punto de mira, el foco en Trump, ¿no? Sí, porque realmente estaba sembrando lo que estaba sembrando, ¿no? Al margen de que luego sea, aunque hay muchas circunstancias muy extrañas o raras o curiosas alrededor del personaje principal que ha cometido el crimen, que no responden, bueno, hay cosas que investigar ahí, pero lo cierto es que aunque fuera de verdad un lobo solitario o alguien con trauma que quería hacer algo, lo cierto es que es fruto de algo que se ha sembrado y una cultura de cancelación que va tocando a su fin y que esto es una clara señal. Yo quiero incidir en que también, como habíamos pronosticado, a Trump se le ha hecho una persecución como nunca se ha hecho en un sistema, en la que, por cierto, el elemento que ha marcado la diferencia en el siglo XXI, y lo hemos dicho y lo he dicho algunas veces, es desgraciadamente la mass media, es decir, las grandes corporaciones de comunicación que han sido cómplices y colaboradores necesarios con esa política hegemónica, ese establishment establecido desde una dialéctica de establecimiento sobre todos los países, sobre todo las políticas internacionales y agendas internacionales, y desde luego estamos asistiendo, a veces la historia normalmente son procesos complejos, lentos, pero a veces se acelera y los mortales que tenemos una vida, ¿no?, en este planeta, pues la vemos ante nuestros ojos. Yo creo que esto es uno de esos momentos que vemos la historia moverse delante de nuestros ojos y que en este caso también como otro elemento en la que yo recuerdo y apelo a Toynbee, ¿no? Arnold J. Toynbee, el más grande analista y estudioso de la historia y científico de la historia, en la que además del desafío-respuesta como complemento a lo que es el círculo de una civilización de vida, ¿no? El ciclo de vida natural de cualquier otro ser natural de una civilización o de un país, se añade ese desafío-respuesta, pero además de eso está la providencialidad. Y sinceramente, lo que para algunos, me imagino, sobre todo los que no tienen o no niegan la trascendencia en la historia o en la sociedad humana, pues lo atribuirán a lo aleatorio, ¿no? al arbitrio
la suerte. Creo que Toynbee tiene razón y el elemento providencial, ya sea por como somos los creyentes, a través de la trascendencia, o ya sea por la pura fortuna o el destino, lo cierto, lo real, es que actúa. Y curiosamente, actuó la providencia sobre ese hecho que fue el asesinato de McKinley, la llegada absolutamente no prevista de Theodore Roosevelt, que acabó con la primera plutocracia, moviendo las leyes antimonopolio que llevaron a la sentencia de 1911, dando fin a la primera gran plutocracia, y curiosamente va a ser una bala que no ha llegado a su fin la que va a dar fin a esta gran establishment financiero, político, socialdemócrata, hegemónico de las agendas internacionales, que va a ser el principio del fin de este globalismo y que significará la llegada, el cambio de poder en la mayor maquinaria de poder que existe en el planeta todavía, que es Estados Unidos. Un tema, entonces, que desde aquí, sin duda, debemos rechazar. Todo acto de violencia debe ser intolerable en cualquiera de sus expresiones, y más aún si se trata de un asunto relacionado con la actividad política. La democracia defiende las libertades. El principio rector de la democracia a nivel mundial es el respeto y la consideración por las diferencias, esa noción de tolerancia que implica el reconocimiento del otro. Y, por supuesto, las instituciones del Estado están obligadas a garantizar la integridad física y la protección no solo de los líderes y de los actores políticos, sino también de los ciudadanos cuando se encuentran reunidos en actividades proselitistas y, por supuesto, en cualquier tipo de reuniones más allá de la esfera propiamente electoral o política. Y desde aquí rechazamos estas acciones dirigidas al expresidente Donald Trump, véngase de donde venga, patrocinadas, promovidas por agendas ocultas, secretas, por grupos que quieran sacar del juego a un actor político para defender sus intereses, o de las acciones inclusive de estados, como ya es objeto de inteligencia de un ataque desde Irán. Ese tipo de acciones no deben ser aceptadas en el contexto político global, y esperemos que de aquí al 5 de noviembre, la fecha crucial de las elecciones en los Estados Unidos, no se repitan esto. Esto no significa hacer una petición utópica que no llegue a oídos de nadie. Reflejar lo que vemos en los demás debe mostrar en nosotros un espejo que permita ver nuestro propio rostro. La violencia no puede seguir caracterizando a ninguna sociedad en el siglo de la inteligencia artificial, los automóviles autónomos, los drones y el desarrollo tecnológico. Parece que la tecnología va por encima del desarrollo humano y hay que tener mucho cuidado con eso. Equiparar y equilibrar el desarrollo individual y colectivo con el avance de la ciencia es el reto de las naciones del mundo, y por supuesto la actividad política y el mundo jurídico no se deben quedar atrás. En medio de todo esto, el expresidente Donald Trump acaba de elegir a James David Pence. James David Pence, conocido como J.D. Pence, como su candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Como su fórmula vicepresidencial, es un senador de Ohio, abogado, además escritor, con cierta popularidad. Parece que ganó la carrera a otras figuras en las cuales se esperaba
que, como fue considerado el senador por Florida, Marco Rubio, se eligiera un candidato que reuniera un grupo importante de apoyos para garantizar la elección de Donald Trump desde la perspectiva republicana. Yo tengo algunos análisis y voy a aprovechar que hoy tenemos este panel de expertos para empezar con una pregunta importante, porque a partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Así como está el calor intenso y la humedad se percibe en el hemisferio occidental en pleno verano, Barranquilla tiene una temperatura bastante propicia, no para decir que se vive en un verano eterno, pero sí en un calor que nos hace hervir las venas y sentir cada vez más la piel. Lo interesante de todo esto es que este candidato fue para muchos sorpresivo, algunos lo celebran, y yo quisiera hacer un comentario personal para generar el análisis de nuestros panelistas el día de hoy. ¿Es el candidato ideal o es el candidato que está? ¿Por qué no se eligió, por ejemplo, una mujer latina con cierta formación? Estoy aquí yo pensando, o un hombre empresario, una figura fresca, alejada de la política, no un senador que renovara el ajedrez. Lo cierto es que ya hay un debate anunciado entre vicepresidentes, creo que es para el 12 de agosto, en el que estará la vicepresidenta actual de los Estados Unidos, Harris, enfrentada al candidato Pence del Partido Republicano. Y lo interesante es, escogió bien el expresidente Donald Trump su fórmula vicepresidencial, o la fórmula del vicepresidente simplemente es para cumplir un requisito, llenar una vacante que pueda suplir las faltas temporales o absolutas del presidente de los Estados Unidos, o tiene un rol estratégico. Quisiera empezar con esta pregunta desde su perspectiva. Guillermo Pacheco, ¿cómo han tomado en los círculos nacionales, no solo en Washington, sino en los Estados Unidos, la designación de James David Pence como la fórmula vicepresidencial del expresidente Donald Trump? Gracias, Julio. Y mira, no solo en Barranquilla se vive ese intenso calor, aquí hay doble intenso calor en Washington, del clima y de la situación política puramente dicha. Pero mira, para mí creo que fue una gran elección que dependió de algo. Para mí que el sábado determinó el atentado, que fue un atentado, lo que hubo. El atentado no significa muerte, sino el atentado es atentar contra la vida. Entonces, eso determinó. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo dijo alguno de tus panelistas, disculpe que no me acuerdo el nombre, ya no había necesidad de esperar que el candidato vicepresidencial fuera escogido estratégicamente para atraer votos. No. ¿Por qué? Porque ya está sellada la carrera presidencial, salvo una hecatombe de un gran error que pudiera darse. Entonces, la escogencia para mí vino también pensando en el futuro. Él tiene 39 años. Cuando sean las próximas elecciones dentro de 4 años, él tendrá 43. Segundo, es en la línea política del MAGA, directamente con él. O sea, esto quiere decir que lo que pasó con Pence no es que haya sido un mal vicepresidente, pero no era de esa línea política del MAGA. Tercero, fue anteriormente un detractor de Trump y después él dice, me ganó respecto a sus acciones. Eso le da una potencia a él dentro de ese proceso de acercarse por lo que él hizo. Pero sobre todo, si le queremos ver estratégicamente, lo pone en un estado que es necesario y estratégico en el proceso de las elecciones. Evidentemente, ¿cuáles han sido las reacciones? Las reacciones, sobre todo internacionalmente y viniendo desde México y otros
países dicen que él es demasiado duro. México dice va a ser muy difícil tratar con él porque él dice que hay que usar las Fuerzas Armadas para atacar el narcotráfico, cosa que él no ha dicho en ningún momento, sino que uno tiene que entender, y es lo que pasa cuando se escoge a un candidato que por muy senador que sea, no viene de un mundo político como tal, pero él viene de un mundo donde ha estado demasiado cerca con el narcotráfico. Su mamá es una mujer adicta, que fue adicta y ha salido. Él también tiene una tendencia que acerca no solo a jóvenes, sino que es también fue soldado en la guerra de Irán, o sea que él es un excombatiente, entonces tiene muchas características que lo hacen el posible candidato para el 2028. Y entendiendo una cosa, y déjame terminar con esto, Trump tiene 78 años y escoge a alguien de 39, que es de la misma edad que sus hijos, es amigo de sus hijos. Si criticábamos que el liderazgo político en los Estados Unidos estaba en decadencia porque teníamos solo ancianos y con todo el respeto que se merecen, Donald Trump rompió ese paradigma y nombra a alguien de 39 años que para mí piensa en el futuro, 2028. Alguien, además, que tiene unas particularidades, como muy bien lo está diciendo Guillermo Pacheco desde Washington. Es una figura joven, fresca, con experiencia y que estuvo en la Marina de los Estados Unidos. Y quiero preguntarle, Guillermo Pacheco, a propósito que usted está allá en el lugar de los acontecimientos en Washington, ¿esto ha despertado preocupación del lado demócrata o por el contrario, para los demócratas, a quien le pongan no les hará peso a la vicepresidenta Harris? Yo creo que hay mucha preocupación, sobre todo porque lamentablemente la vicepresidenta no ha contado. Si lo vemos, cómo la vicepresidenta salida en los últimos días fue a partir de pedir a Biden que dejara la carrera después de la primera debate que hubo, que se hizo, y que se pensó en que Kamala pudiera hacer y que no podía hacer otra si Biden se bajaba de la carrera presidencial. Lamentablemente, el problema demócrata ya no era solo la senilidad de Biden, sino la desastrosa administración que ha tenido Kamala. Entonces, ellos definitivamente están muy preocupados, porque es evidente que en un debate, y lo vamos a ver en agosto, y creo no equivocarme, que cuando veamos a Vance versus Kamala Harris, veremos la diferencia. Incluso muchos de los videos que se le sacan a Kamala Harris, muchas veces se pregunta uno, ¿y dónde está esta señora? ¿Estará drogada? ¿Estará bebida? ¿Por qué? Porque verdaderamente ha sido desastroso mucho de sus exposiciones públicamente. Entonces, desde mi punto de vista, se percibe una preocupación de parte de los demócratas, y eso se percibe también en muchos medios de comunicación prodemócratas, desde donde han salido narrativas para deslegitimar la elección de Vance. Esos medios, por ejemplo, en ningún momento le dan la validez de su juventud versus el futuro, y que puede ser en la línea para establecer un MAGA de futuro, un partido republicano de la línea MAGA en el futuro. Esta elección está dando mucho de qué hablar. Queremos preguntarle a Tati Enríquez cómo lo han tomado en la Florida. Un joven candidato, senador por Ohio, una figura fresca, se tenía en parte de las más importantes figuras políticas en Miami la expectativa sobre si se iba a elegir al senador Marco Rubio. ¿Cuál ha sido la reacción en la Florida desde lo que usted ha podido ver, Tati, en Miami principalmente? Primero que todo, déjeme decirle que a mí me gusta el vicepresidente. Yo voy diciendo si sí o si no. A mí me encanta. Le voy a decir por qué. Primero, es el primer milenio que está en una boleta de los dos partidos hacia la vía presidencial. Eso atrae mucho voto de la juventud y me parece que va por buen camino. Dos,
ha sido un duro crítico del presidente Donald Trump en su pasado, lo que quiere decir que ha podido reflexionar, recapacitar y ver virtudes en el presidente Trump. Me hace parecer que es un hombre sensato y humano. Lo veo desde ese punto de vista. Cuando uno critica a alguien y tiene la cordura y el carácter de seguir adelante en una relación, eso a mí me parece fantástico. Y así lo ha hecho el senador por Ohio. En otro punto que me gusta es el estado que escogió el presidente Donald Trump para escoger a ese vicepresidente. Ohio es un estado que por lo general es púrpura de ambos partidos. Últimamente ha votado rojo, republicano, pero no se está confiando a pesar de que ganó las primarias en ese estado en su caminar, o sea, para llegar como candidato único del Partido Republicano. Así que me gusta en todos los sentidos el caballero. Se ve al lado de Kamala Harris bastante complicada la situación porque ella tiene una experiencia mayor, él quizás todavía no la tiene, pero tiene algo que me encanta más, y es que el senador es muy cercano a los medios de comunicación del Capitolio. Si es muy cercano a los medios de comunicación del Capitolio es porque en él hay bastante empatía, bastante manejo de los medios de comunicación, información importante, porque si no, no estuviera tan cercano a los medios de comunicación. Ahora bien, contestando su pregunta, en la Florida, digamos que opiniones bastante variadas. Se prefería a Marco Rubio en la Florida, no yo, pero en la Florida se prefería a Marco Rubio, se prefería también a una mujer, quizás morena o negra, pero el presidente a nadie le pudo llegar con una recomendación con respecto a su fórmula vicepresidencial. Él escogió a conciencia, escogió al senador J.D. Vance y ahí esperamos que sea la fórmula ganadora. Ahora bien, estudiando un poquito esa fórmula, veo fortalecimiento porque el muchacho está muy consciente de la economía. Fíjense que le digo hasta muchacho, porque ya veo que por ahí puede estar jalando bastantes votos el tema de la juventud. Conoce bien el problema económico que está pasando el país, viviendo el país en estos momentos, que es crítico, la gasolina impagable, lo que es la canasta familiar por las nubes, no alcanza absolutamente para nada y tiene mucha conciencia con respecto a eso. Es radical con el tema de la inmigración, no puertas abiertas para que todo el mundo entre. Algo muy importante que estoy viendo es que si bien el presidente Donald Trump con respecto al presidente Joe Biden, ahí hay dinamismo. Él viene a aportarle dinámica a la campaña y quizás a la Casa Blanca. No me pregunte por eso todavía, porque todavía la bolita de cristal está apagada. Pero está cerca a los jóvenes, como un punto muy importante, muy cerca a los jóvenes, y llega en el momento preciso en que el presidente Donald Trump estaba viéndose ya como víctima en el país, porque la Corte Suprema le estaba dando una medio inmunidad con respecto a su investidura presidencial, y llega el atentado, un joven dándole cara, bonito, lindo, con unos ojos preciosos, y una esposa que lo acompaña bastante dinámica también. Así que, en conclusión, me gusta el estado de la Florida, medio sí, medio no, pero en ese análisis pienso que el presidente Donald Trump escogió muy bien. Tati, ¿le gusta el candidato o la candidatura? Las dos cosas. Es que se ve lindo. Y para hacer política en este momento tenía que escoger también a alguien bonito. Si hubiera escogido una mujer también bonita, pues hubiera sido ideal. Morena, bonita, inteligente, con todos los, digamos, diplomas, hubiera sido espectacular, pero no la hay. Y usted muy bien lo dijo. Pues es el candidato que hay o el que debió. Es el candidato que hay. Es el candidato que hay. Para mí, una mujer morena, bonita, con todas las credenciales, hubiera sido extraordinario, pero no lo hay, así que me parece una buena elección. El candidato me gusta.
¿Le gusta la candidatura? Yo preferiría, si fuese un concurso de belleza, que fuera Kamala, ¿no? Prefiero a Kamala por encima de Ben, pero no es un concurso de belleza, es una elección presidencial muy importante. Vicente Ferrer de Pellicer, ¿es el candidato ideal o es el candidato que hay y ese fue el que escogió Donald Trump? Bueno, de entrada, como no hemos podido fiarnos de los boomers, Julio César, ¿no? Se nos ha pasado por encima a la generación X y a la Y tuya, directamente al millennial, ¿no? Pero bueno, buena estrategia, ¿no? Como decía Tati. No, desde luego, lo que ha demostrado es una auténtica declaración de principios y de guerra y de todo a la vez, ¿no? Se especulaba que si mejor tenía que aguantarse con la presión del partido y Heli y tal, que al fin y al cabo era mujer y serviría de puente para lo no sé quién, Marco Rubio, hasta el gobernador de Florida, o Ted Cruz, o cual... Nada, ni al carajo, ni mujer, ni hispano, ni negro, ni negra, nada. Un redneck puro y duro del medio oeste. Además, Mike Selfman, es decir, una persona que ha tenido que superar tremendas cosas familiares, que viene del mundo privado, casi como Trump, ¿no? A diferente nivel, y que apenas lleva, desde que se presentó a ser senador con el apoyo de Trump, pues prácticamente desde el 21 apenas lleva 4 o 5 años en la política. Es decir, un maga hueso rojo, ¿no? Un maga en pura sangre. Sin tonterías, sin prisioneros, vamos en serio. Se puede apuntar lo que sea, ya, desde drenar el pantano, temas de género, se va por todas y se deja bien claro y sin tonterías de marketing electoral, más que lo que es la alianza propia natural dentro del medio oeste y lo que se pretende, que es dejar claro que el MAGA debe prevalecer y que aunque cualquier bala o cualquier resbalón en la bañera pueda cambiar algo, va a haber este señor, o sea que es más MAGA que el propio Trump, ¿sí? Así que casi para que le cuiden a él mientras esté de presidente, ¿no? Todas las otras fuerzas prefieran que mejor que no lo sustituya el vice. Desde luego es exactamente así, deja claro que esto se acabaron, aquí no hay negociación, aquí no se negocia, ni aquí se reparte nada, ni con los antiguos conservadores, ni con los rinos, ni con nada de nada. Es el MAGA, el programa es el MAGA y va a haber un cambio de paradigma realmente serio y no hay nada que negociar con nadie. Es decir, es un cambio de época y un cambio de mentalidad y un hacer frente a toda la imposición que se ha hecho en las agendas y en la ideología, el relativismo socialdemócrata y el progresismo que se ha implementado de forma acelerada a partir de Obama y que sin duda a partir de 2015 la firma que no ha sido votada por nadie en ningún referéndum en ningún sitio del mundo, de la del 2030, y el globalismo definido desde esa agenda es lo que se va a combatir y se va a borrar del mapa. Está claro cuál es. Esto es algo más que unos simples candidatos. Significan claramente una postura, un programa y un nuevo paradigma, para un paradigma que se derrumba desde su estructura financista y financiera y legal internacional hasta los mismos, los más elementales elementos de la nación y de la estructura de la nación material de los Estados Unidos. O sea, estamos ante la propuesta real de que esto va en serio y va a haber un cambio y que quede claro qué es lo que se va a votar. Ha transcurrido el tiempo, pero voy a pedirle a nuestros panelistas, si es que esto es posible, que por favor en 30 segundos
nos den sus conclusiones de este suceso y, por supuesto, del impacto que tendrán en la campaña tanto el atentado al expresidente Donald Trump como la elección de J.D. Vance. Empezamos con David Rico, que pudimos retomar la conversación con él. Sí, disculpe que tuve un pequeño problema tecnológico. Bueno, mira, yo lo que creo es que están dando los pasos adecuados y acertados para terminar de afianzar la candidatura. Yo creo que, por el contrario, el Partido Demócrata, perdón, y su candidatura es como, tú sabes que en el tenis, el que pierde normalmente es el que comete la mayor cantidad de errores no forzados. Y yo creo que en este caso quien está cometiendo la mayor cantidad de errores no forzados ha sido la candidatura del Partido Demócrata. Yo creo que no hay forma de quitarle la presidencia a Donald Trump, y habrá que ver cuál va a ser la actitud que tome ante un hecho tan grotesco como lo que vimos hasta hace poco. Queda ver recompone también la sociedad norteamericana, queda ver cómo esto impacta en esa polarización tan desafiante, y queda ver cuál va a ser el futuro del país una vez que tome las riendas el presidente Donald Trump. Pero desde la campaña pareciera que ya todo está listo. Muchísimas gracias, David Rico Coelho, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Guillermo Pacheco, sus conclusiones y el efecto de esto en la campaña electoral. Julio dice que los momentos se generan, o sea, hay que generar realidades. Donald Trump generó algo que no se pudo haber esperado que generara. Me explico. Pudo haber un atentado y él pudo haber salido corriendo atrapado por el servicio secreto, pero él genera el momento cuando en medio de esto hace dos cosas: levanta la mano y se toma esa foto, que es la foto de campaña, una foto histórica que ya Time la sacó y que marca ya las elecciones de un segundo momento, cuando tirado abajo en una foto que está no tirado sino abajo, dice peleen, peleen, peleen. Entonces marcó dos momentos importantes que determinó la elección de J.D. Vance para mí el día ya oficialmente el día lunes. Yo creo que el sábado él todavía no lo tenía decidido, pero en base a lo que genera el atentado, él ya no tenía por qué escoger, digamos, a alguien que le diera votos, sino pensó en alguien en que pudiera descansar el futuro del proyecto. Muchísimas gracias, Guillermo Pacheco, por estar con nosotros hoy nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Tati, Enrique, sus conclusiones y el efecto en la campaña electoral. Se lo voy a decir así, doctor Enríquez. La temperatura en el Partido Republicano llegó a 40 grados centígrados y la temperatura en el Partido Demócrata por ahí en unos 15 grados, y se ve muy bien el presidente Donald Trump con su vicepresidente. Se ve muy bien con su vicepresidente. Muchísimas gracias, Tati, por estar con nosotros. Y Vicente Ferrer de Pellicer, sus conclusiones y el efecto de estos dos hechos en la campaña electoral. Tenemos problemas con el audio de Vicente Ferrer de Pellicer. ¿Lo escuchamos, Vicente? Ahora, ¿se oye? Le escuchamos, Vicente, le escuchamos. Bueno, solo quedaba ante estas históricas y definitivas elecciones en la que se eligen auténticos dos paradigmas que va a afectar a todo el planeta, solo quedaba por participar, como diría Don Toimi, la providencia, y ya ha participado, ya ha decidido. El francotirador propone y Dios dispone, y desde luego eso, junto a un fotógrafo que ya ha ganado un Pulitzer, que ya va a ganar su segundo Pulitzer, que con esta foto ya definitivamente la providencia se pone de un lado claro. Es muy difícil que se cambie el signo de lo que está ocurriendo después de todo lo que ha superado en el último año Trump y la candidatura de Trump. Si no lo cambia nada excesivamente extraordinario, que me temo que sería negativo, esperemos que no, ningún cisne negro, está claro que
Estados Unidos y con ello todo Occidente va a estar determinado por el gran cambio de paradigma que va a acontecer, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, y a todos nuestros panelistas. Lo hemos visto, escenario electoral agitado, peligroso y caliente. Una temperatura muy alta, en riesgo la vida no solo del expresidente Donald Trump, sino también la vida de los militantes que asisten a los famosos rallies de esta contienda electoral, ya con fallecimientos por muertes violentas. Desde aquí siempre vamos a hacer un llamado a la paz. La paz no es un camino, ni tampoco es el destino. La paz debe ser el propósito de la existencia. La convivencia pacífica es más que un ideal y una realidad. Debe ser la naturaleza de las relaciones humanas. Y sobre el candidato elegido por Donald Trump para su fórmula vicepresidencial, veremos cómo le va en el debate frente a Kamala Harris, que tiene una posición bastante carismática y también mucha resistencia en el electorado. Lo nuevo genera expectativa, lo nuevo también suele generar incertidumbres y, como se dice en el béisbol, los partidos terminan cuando terminan. Todavía hay mucha carrera, mucho trecho que recorrer para llegar hasta ese 5 de noviembre en los Estados Unidos. Esperemos que todo siga en paz y que gane el mejor, que gane la mejor opción que le permita al mundo también tener seguridad y estabilidad. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.